Bueno, pues muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. El día de hoy contamos con la presencia de Ana Lee. Ella estudió la carrera de matemáticas. Actualmente se encuentra haciendo la maestría en investigación de operaciones en el posgrado en ingeniería. Ella durante muchos años ha dado clases aquí en la facultad y el día de hoy nos va a presentar algoritmos genéticos para el problema de la mochila. Ok, bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues vamos a empezar con el problema. Habrá algunas personas que a lo mejor no conocen cuál es el problema de la mochila. Vamos a dar una pequeña introducción acerca de los problemas de optimización y cómo es que podemos aplicar algún algoritmo genético justamente a estos problemas de optimización. Entonces, una pequeña introducción es que nuestros problemas de optimización los podemos ver como en dos grandes ramas, donde tenemos variables continuas y variables discretas. En las variables continuas, pues ahí entran todos los que ustedes vieron en investigación de operaciones, ¿no? Cuando tenemos nuestra función lineal, pero donde solamente le exigíamos que las variables fueran positivas, ¿no? Y podían tener cualquier valor. Entonces ahí es donde tenemos nuestras variables continuas, pero también pues podemos tener algunas funciones bastante complicadas, que a veces con herramientas de cálculo lo podríamos hacer para optimizarlo, pero pues nos llevaríamos también un poquito de tiempo, como la que les puse ahí, ¿cierto o no? Entonces a lo mejor podemos optimizarla con herramientas de cálculo, pero no sería tan rápido el llegar al óptimo, ¿no? Si queremos optimizarlas. Entonces, para no centrarnos solamente en problemas lineales, también podemos tener ese tipo de problemas y los genéticos también se pueden utilizar justamente para optimizar ese tipo de funciones. Nosotros nos vamos a enfocar justamente a las de abajo, que son las funciones, los problemas de optimización que son de variables discretas, que en sí nosotros los conocemos como combinatorios, ¿no? Cuando estamos hablando en programación entera. Y justamente el modelo matemático que tenemos abajo es el que corresponde al problema de la mochila. Los que no conozcan cuál es el problema de la mochila, más o menos se los explico. Surge de la siguiente situación. Supongan ustedes que tienen una mochila cuya capacidad es la B minúscula que tenemos del lado derecho de la restricción. Esa mochila tiene que ser llenada por ciertos artículos que tenemos desde el artículo 1 hasta el artículo n. Pero esos artículos tienen cierto peso, que son sus A's, y tienen cierto beneficio por llevar los artículos que van a ser las E's. Entonces, lo que yo quiero es meter la máxima cantidad de artículos de tal manera que maximicemos nuestro beneficio obtenido. Y entonces nuestras variables solamente van a ser binarias, decir si meto o no meto el artículo. Y entonces ese tipo de problemas son los que nosotros conocemos como de variables discretas. Discretas porque solamente de un conjunto finito o de un conjunto numerable, si lo queremos ver de esa forma, podemos obtener todas las alternativas para nuestro problema. Pero justamente estos dos problemas tienen como que su detalle de complejidad. La primera función es compleja, pues simplemente porque no es tan sencillo el estarla derivando y hacer nuestro análisis para llegar al óptimo, ¿no? A lo mejor lo hacemos, pero nos tardamos un poquito de tiempo, a lo mejor unos más, otros menos, pero lo hacemos, ¿no? Y en los de abajo, ustedes dirán, pues es un problema inofensivo, ¿no? Porque tenemos una sola restricción que es lineal, una sola variable que es lineal, entonces ya con eso pues puedo optimizar muy rápido. Pero ¿cuál es la complejidad? Pues justamente las variables, que solamente pueden ser 0 o 1. Eso me va a hacer que todo lo que nosotros conocemos de investigación de operaciones, que nuestra región factible es convexa, que el óptimo lo obtenemos en un punto extremo, pues ya no se cumpla del todo en este tipo de problemas. Porque nosotros podríamos tener la suerte que al momento que lo resuelvo con simplex, es entera mi solución, ¿no? Ay, qué bueno, llegamos con simplex a la solución entera, pero en la mayoría de los casos no es así. Llegamos a soluciones que no son enteras y entonces tenemos que ocupar algún otro método para meternos a la región factible de los problemas que son enteros. Entonces, justamente la dificultad de este tipo de problema, les puse ahí una instancia muy chiquita. Supongan ustedes que tenemos un problema de la mochila con 24 artículos diferentes que tenemos que meter. Y entonces, ¿a qué se reduce esto? A que yo tengo 2 a la 24 alternativas diferentes para poder llenar a mi mochila, ¿no? Factibles, no factibles, y de ahí tendré que obtener la mejor. ¿Cuántas alternativas son? Pues aproximadamente 17 millones, ¿no? Y entonces imagínense, ustedes se van a poner a enlistar los 17 millones para sacar la mejor, a pesar de que decimos, pues es un conjunto numerable, ¿cierto o no? Pero no nos vamos a poner a resolver esas 17 alternativas para de ahí agarrar la mejor alternativa para optimizar mi problema. Y entonces ambas funciones tienen como que su situación de complejidad. La primera por la función y la segunda porque es una cantidad muy grande de alternativas para evaluar.
Y entonces, justamente por esa razón, nosotros nos metemos hacia los algoritmos heurísticos. ¿Han tenido un desarrollo importante? Pues sí. ¿Por qué? Porque son rápidos, son bastante rápidos para llegar a la solución óptima y en algunos casos, porque a lo mejor no en todos, son eficientes. En algunos casos donde las instancias son pequeñas, siempre me va a llevar al óptimo, pero si las instancias son muy grandes, a veces podemos llegar al óptimo y a veces es una aproximación. Entonces, por eso a veces son eficientes. Ahora, ¿por qué se utilizan los métodos heurísticos en un problema de optimización? A veces se utilizan porque en ese momento no se conoce ningún algoritmo exacto para resolver dicho problema. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de resolverlo? Por medio de un heurístico. A veces se conoce el método exacto, pero ¿qué pasa? Que se lleva un tiempo computacional muy costoso, es decir, nos llevamos mucho tiempo. Imagínense un problema de 500 artículos, ¿no? Que yo quiero meter a la mochila y me pongo a evaluar en todas las soluciones, que existe ramificación y acotamiento, que a lo mejor no evaluamos en todas, pero sí evaluamos en muchas. Y nos llevamos a lo mejor un día en resolverlo. ¿Y qué tal si mañana mi jefe ya me dice, no, ¿sabes qué? El problema ya no es así, ahora va a ser de esta forma. Y entonces todo ese día que ustedes invirtieron, pues resulta que ya, aunque haya sido el óptimo, pues ya no me va a servir. Entonces, ese tipo de condiciones podemos metérselas a los heurísticos para hacerlo de manera sencilla y rápida. Permite incorporar nuevas condiciones también, ya que nosotros tenemos a lo mejor algún heurístico enfocado hacia un problema y queremos meter una restricción más, podemos a lo mejor penalizar nuestra función objetivo cuando no se cumpla y entonces con eso ya incorporamos nuevas condiciones. Y además, lo que les dije, va a proporcionar una buena solución de manera rápida. Luego, existe una clasificación de los métodos heurísticos, aunque no están de manera general, porque los métodos heurísticos, cada uno de ellos surge a partir de un problema en específico. Y entonces, de esos problemas en específico, como que tratan de extraer los principales pasos de cada uno de los algoritmos y con eso pudieron llegar a cierta clasificación. A lo mejor ustedes cuando vean alguna bibliografía llegan a encontrar alguna otra clasificación ahí adentro, porque en sí no hay una sola clasificación de todos. En general, esos 4 como que son los más importantes. Los constructivos, que yo creo que todos ustedes conocen, el de Kruskal, ¿cierto o no? Donde nosotros estamos construyendo nuestra solución y se le dice que es voraz o glotón, porque vamos metiendo lo que más me gusta. Y vamos cuidando siempre las restricciones. Los métodos de descomposición, que sigue la filosofía de divide y vencerás, donde vas a dividir a tu problema en subproblemas, donde van a estar en sí ligados, de tal manera que cuando junten todas las soluciones de los subproblemas van a resolver el problema original. Luego, los métodos de manipulación del modelo. Esos se ocupan bastante también porque lo que nosotros hacemos es obtener la solución de nuestro problema original, pero a partir del problema relajado, de la solución del problema relajado. Eso del problema relajado, ¿a qué nos referimos? A nuestro problema, pero quitándole alguna restricción, que creo que eso ya lo dijeron en una plática anterior, ¿cierto o no? Si nosotros a un problema de optimización le quitamos alguna restricción, ya sea que sean enteros o alguna restricción lineal, hace que mi problema se haga más sencillo. Y entonces, a partir de esa solución, empezamos a trabajar para poder mejorar nuestras soluciones. Entonces, ese es nuestro método de manipulación del modelo. Y el último, que justamente es de donde salen los genéticos, que son los métodos de búsqueda, que aquí le pusimos búsqueda en su entorno, que es por las vecindades. Entonces, nosotros vamos a comenzar con una solución inicial, la cual se va a ir cambiando sucesivamente para obtener una solución final, que va a ser la mejor encontrada hasta esa iteración, que es donde vamos a parar nuestro algoritmo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir las técnicas metaheurísticas? Tratan de meterle un poquito de inteligencia a todos los métodos heurísticos que conocíamos anteriormente. Bueno, ahí nada más les puse un ejemplo de una función que tiene muchísimos óptimos locales, si los alcanzan a ver, ¿verdad? Esa función se le conoce como una caja de huevo, que yo creo que sí más o menos tiene como esa figura, ¿no? Entonces, todos llegan a la conclusión que si nuestros algoritmos le metemos estas dos condiciones, esas dos características de intensificar y diversificar, si nosotros llegamos a un equilibrio de esos dos puntos, entonces lo que vamos a lograr es salir justamente de esos óptimos locales que tenemos y poder saltar al óptimo global. Cuando estamos hablando de intensificar, es que a veces en alguna iteración vamos a estar abiertos a meternos a una mala solución. No siempre irnos sobre lo mejor, sino a veces estar abiertos a irnos sobre un camino malo, pero a lo mejor yéndonos hacia ese camino malo, automáticamente nos metemos a una mejor solución.
La diversificación es simplemente explorar regiones que antes no hayamos explorado. Y justamente es ese salto para no estar justamente en los óptimos locales. Y como les comentaba, si equilibramos estos dos puntos, vamos a llegar a que nuestro algoritmo vaya a ser una solución, nos arroje una solución de buena calidad. Bueno, estas medidas de calidad del algoritmo, yo les digo que un algoritmo tiene que ser bueno, bonito y barato, ¿no? Entonces, si yo digo que un algoritmo heurístico va a ser bueno para mí, es que sea eficiente, que la solución que dé sea buena y que sea robusto. Es decir, que nos lleve poco tiempo en llegar a la solución, que la aproximación sea buena y que la probabilidad de obtener una mala solución sea baja. Si nosotros juntamos esos tres, llegamos a que nuestro algoritmo puede ser un algoritmo bueno, a pesar de ser un algoritmo heurístico o metaheurístico. Bueno, generalmente, así de manera general, un metaheurístico simplemente sale de nuestros algoritmos de búsqueda, donde parten de un punto inicial, una solución inicial o un conjunto de soluciones iniciales, que se le dice población. Y entonces, de esa población, casi siempre no va a ser óptima. De ahí no vamos a encontrar el óptimo, pero vamos a empezar a generar soluciones vecinas para irnos moviendo del espacio de búsqueda, de la cual vamos a empezar a elegir las que satisfagan cierto criterio que voy a poner como comparativo. Y vamos a detener nuestro proceso mediante algún criterio que ustedes van a poner desde el principio, porque de aquí vienen las características de nuestros metaheurísticos. Según Sadin y Javid en 1999, dieron esas cuantas características de los metaheurísticos, que la primera es la que caracteriza bastante. Son ciegos. ¿Por qué son ciegos? Nunca vamos a saber cuando ya estamos en el óptimo, porque vamos a estar saltando de una a otra, a otra y a otra, pero ¿cuándo sabemos que ya es el óptimo? ¿Después de cuántas iteraciones sabemos que es el óptimo? Pues no lo vamos a saber. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener un criterio de parada. Generalmente ese criterio son las iteraciones. Después de tantas iteraciones, paramos el algoritmo y la mejor solución, esa será su solución óptima. Algunos dicen, si después de tantas iteraciones nuestra Z no cambia, nuestro valor objetivo no cambia, paramos nuestro algoritmo. Eso quiere decir que ya llegamos al óptimo que me genera este algoritmo. Otra de las características es que son aproximativos, no siempre nos va a llevar al óptimo. Aceptan a veces en algunas ocasiones movimientos malos, lo cual me va a generar justamente salir de esos óptimos locales. Son relativamente sencillos, ¿sí? La idea muchas veces es muy sencilla entenderla, aunque a veces en la programada, cuando no somos muy diestros para programar, nos cuesta un poquito de trabajo meter justamente esas condiciones para ir seleccionando. Son generales, porque aquí vamos a dar los pasos generales y lo vamos a poder aplicar a cualquier problema que a ustedes se les ocurra. La regla de selección depende del momento, del proceso y una memoria que hasta ese momento se tenga. Entonces, esas son las características principales según Zadig y Javid en los metaheurísticos. Desventajas. Son algoritmos no determinísticos, presentan poca base teórica, porque en sí nosotros el que vamos a ver, se le dice que es un algoritmo bioinspirado, porque se fijan en la supervivencia de las especies y dicen de qué manera sobreviven, pues ahorita lo vamos a ver, y entonces no es tanto una base teórica matemática tan fuerte como los exactos, de que siempre me van a garantizar el óptimo, pero pues van mucho hacia la supervivencia de las especies. Y dicen, si la especie termina en la supervivencia hasta arriba, quiere decir que pasó por varias etapas y pudo llegar hasta el final. Entonces, ese es el objetivo de este tipo de algoritmos, empezar a modificar nuestras soluciones de tal manera que las que sobrevivan pues sean las mejores. Bueno, las soluciones que arrojan son aproximaciones a la óptima, creo que eso ya lo había comentado anteriormente. Y en conclusión, nosotros decimos de que a pesar de que los heurísticos y metaheurísticos no siempre me van a llevar a la óptima, pues van a permitir un estudio sobre la complejidad de ciertos problemas, porque vamos a poder empezar a comparar las soluciones que vamos encontrando si se obtienen en algún tiempo razonable. Bueno, algunas de las técnicas conocidas, que son las que yo manejo, pero existen muchas más. La del recocido simulado, búsqueda tabú, y las bioinspiradas, que son las donde van a venir los genéticos. Ahí vienen los genéticos, colonia de hormigas, que a lo mejor alguno de ustedes ya la ha escuchado, depredador-presa, que esa también es otro tipo de algoritmo, por cúmulos, el enjambre de abejas, ya existen demasiados, ¿cierto o no? Entonces nosotros nos vamos a enfocar justamente a los genéticos, que se dieron a conocer en 1975 por Holland.
quien quería construir un esquema teórico basado en los principios de la evolución mediante la selección natural, lo que les comentaba. Vamos a tratar de que sobrevivan siempre las mejores adaptadas. Entonces, tenemos dos principios para este tipo de algoritmo, que es la herencia genética y la lucha por la supervivencia. Si nosotros tenemos la herencia genética, ¿qué es lo que representa esto? Cada especie va a tener que mejorar en cada generación para que permita que la siguiente generación se adapte mejor al ambiente, al medio ambiente. Y la lucha por supervivencia implica que cada especie se tiene que adaptar de la mejor manera, tal que cuando vamos cambiando esa genética que tenemos, se va haciendo a lo mejor un poco más complejo el sistema, pero vamos adaptándonos un poco más, llegando las más fuertes, si lo quieren ver de esa forma. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esos dos puntos, podemos llegar justamente a lo que yo sé que a lo mejor ya tiene bastante tiempo, nos decían en biología, ¿no? De cómo cada generación iba heredando ciertos genes para que esos genes sean los que sigan sobreviviendo con respecto a las generaciones. Incluso en los animales hemos visto, ¿no? Hay algunos animales que se han desarrollado de cierta manera para adaptarse al medio y que no mueran, simplemente sobrevivan. Y entonces aquí tenemos esos dos tipos de datos, si lo queremos ver de esa forma, donde nosotros tenemos el genotipo y el fenotipo que guardan información acerca de las generaciones anteriores o que van a heredar a las posteriores. El genotipo simplemente se refiere a la información genética que posee algún organismo, que generalmente nosotros lo vemos en el ADN, ¿no? Si a ese gen le metemos algunas combinaciones, algunos cambios con respecto al entorno, al medio ambiente, lo que me va a generar es un fenotipo, donde el fenotipo justamente es nuestro genotipo más la influencia del medio ambiente, el cambio que tenemos con respecto al medio ambiente. Entonces, que ustedes me dirán, eso es como que muy biólogo, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos poner en un problema de optimización? En el problema de optimización lo vemos de esta forma. Nuestro genotipo simplemente es un arreglo binario, donde vamos a tener una codificación, que cada problema va a tener una codificación diferente, porque esa codificación binaria puede tener diferentes resultados o diferentes contenidos, porque podrían ser simplemente un vector de ceros y unos. Si mi problema de optimización es binario, automáticamente yo ya sé que representa ese vector binario, ¿no? Pero si mi problema es de variables continuas, podemos hacer una transformación para que ese número, ese arreglo binario, se cambie a la información que yo necesito para mi variable del problema. Lo mismo que si tengo un entero, podemos meterle toda una codificación de todas las combinaciones que tengo de mi codificación binaria para que podamos tener todos los números enteros que yo necesito para mi problema. Y entonces empezamos con un genotipo que es el que va a manejar nuestro algoritmo, metemos una transformación para poder generar los datos en sí del problema que yo quiero optimizar. Y eso es a lo que se le conoce en los problemas de optimización como genotipo o fenotipo. Y vamos a tener una transformación del genotipo al fenotipo y viceversa, cuando tengamos que regresarnos de un lado hacia otro. ¿Más o menos? ¿Sí? Porque aquí ya empieza ahora sí lo del algoritmo genético. Bueno, el algoritmo genético en sí tiene esos pasos que están muy sencillitos, aunque a veces es un poquito largo el correr el algoritmo. Empezamos con una población inicial de N individuos. Ustedes como tomadores de decisiones van a decidir cuántos individuos son los que van a generar. Ahora, utilizando el genotipo que más les convenga. Si ustedes están con un problema entero, un problema binario, un problema real, ustedes saben qué significa su arreglo de números binarios. Luego, ya que generaron su población inicial, van a evaluar a esos individuos en su función objetivo. ¿Qué les va a generar eso? Una aptitud, que justamente se le dice aptitud. El que mayor aptitud tenga, si estamos hablando de un problema de maximización, pues son los individuos que van a ir pasando hacia las siguientes generaciones. Entonces, evaluamos toda nuestra población en nuestra Z, nuestra función objetivo. Ya que la evaluamos, entonces aplicamos un método de selección, donde vamos a empezar a decir qué soluciones o qué individuos van a pasar a la siguiente generación. Y entonces decimos, uno de los métodos de selección más utilizados es el de torneo. ¿Qué significa eso de torneo? Pues vamos a agarrar dos soluciones y vamos a comparar sus aptitudes, su función objetivo. La que mejor función objetivo tenga, pasa a la siguiente generación. Y entonces así por parejas vamos comparando funciones objetivo. ¿Y eso qué me garantiza? Que no siempre vamos a estar pasando a las mejores de todas.
Porque imagínense si nosotros comparamos dos soluciones que sean malas, va a pasar la menos mala. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, cuando nosotros estamos comparando por pareja solamente, no solamente nos estamos enfocando a pasar a los mejores, también por ahí se nos puede colar alguno que sea peor. Pero eso que nos abre el camino a que no vayamos directamente a un óptimo local. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces eso es lo del método de selección. Luego, después de seleccionar a los mejores, entre comillas, nosotros vamos a aplicar dos operadores genéticos, que se les conoce el cruce o cruzamiento y mutación. Entonces, las soluciones que nosotros vamos a seleccionar de nuestra población inicial, les vamos a aplicar esos dos operadores que ahorita les voy a decir cómo funcionan, y ya que generamos todos esos cambios, ahora sí nos preguntamos, ¿el criterio de parada ya se cumplió? Si la respuesta es no, volvemos a evaluar y volvemos a seleccionar y todo lo demás. Y si la respuesta es sí, de toda la generación, de la última generación, agarramos la mejor solución y terminamos. Ese sería nuestro algoritmo. Entonces, como se los he dicho, el criterio de parada ustedes lo ponen, yo casi siempre pongo el número de iteraciones. Operadores genéticos, ya les había comentado, es el cruzamiento y la mutación. Vamos a manejar dos probabilidades. Una probabilidad para si se va a cruzar o no se va a cruzar, y otra probabilidad si vamos a mutar o no vamos a mutar. Entonces, vamos a explicar qué se refiere esto del cruce o la mutación. Si nosotros vamos a cruzar, nosotros vamos a empezar en la iteración de nuestro problema a generar un número aleatorio, que nosotros vamos a decir que es el número aleatorio Q, por ejemplo, porque ese es otro número aleatorio. Y decimos, si ese número Q es menor a su probabilidad de cruza, entonces sí se va a cruzar esa solución. Y si es mayor, entonces no se va a cruzar. Si es un sí que se va a cruzar, entonces vamos a agarrar a dos soluciones. Pueden ser las que están juntas, la I y la I más 1. Entonces esas dos soluciones se les va a decir padre 1 y padre 2. Vamos a generar un número aleatorio diferente que va a estar en el intervalo de 0 a la longitud del individuo. La longitud del individuo en este caso de este ejemplo son 8 entradas. Entonces generamos un número aleatorio entre 0 y 8, que sería más bien entre 0 y 7, porque es n-1. Entonces, si ya me genera aquí el número, por ejemplo, el número 3, que si estamos desde el 0 sería el número 2, nosotros diríamos, a partir de la entrada 3, vamos a marcar los dos padres y simplemente se van a intercambiar las dos colas. La cola del padre 1 se pasa a la del padre 2 y la del padre 2 a la del padre 1. Y entonces con eso me generan a dos soluciones diferentes que se les dice hijo 1 y hijo 2, donde toda esta primer parte se hereda de los dos padres, pero las dos colas que se van a cambiar son las que hacemos el intercambio y me generan dos soluciones diferentes. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces así es como funciona la cruza. Simplemente generar una entrada del número aleatorio para intercambiar las colas, y esa es una forma de cruzar. Hay otra forma donde me dicen genera dos números aleatorios, y en vez de tener solamente un punto donde se van a empezar a cruzar, podemos generar dos puntos y solamente esa franja es la que se va a intercambiar. Entonces existen otras formas de cruzamiento, pero esa fue la que ocupé. ¿Cómo mutamos? Bueno, la mutación viene otra vez de generar números aleatorios. Vamos a generar otra vez un número aleatorio entre el 0 y otra vez es la longitud del individuo, pero menos 1. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que generamos esa entrada, los ceros se van a intercambiar por unos y los unos se van a cambiar por ceros. Y otra vez, aquí me va a generar un individuo nuevo que va a pasar a la siguiente generación. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? De que algunas soluciones de mi población inicial van a pasar directamente como están, porque no se cumplió la probabilidad de cruza. ¿Sí están de acuerdo? Pero cuando nosotros tenemos la cruza que se va a realizar, entonces me genera otra solución, me genera un cambio. Y si aparte de cruzarse me genera una mutación, un doble cambio. Y simplemente vamos a tener nuevas soluciones que me van a abrir mi espacio de búsqueda, donde no vamos a estar tan encasillados solamente entre los mejores. ¿Sí, más o menos? Y entonces, ya teniendo esos dos operadores genéticos, ya llegamos ahora sí a nuestro algoritmo genético general. Empezamos con una población inicial que casi siempre se genera de manera aleatoria, que en sí es un conjunto de soluciones. Lo vamos a evaluar en nuestra función objetivo para obtener nuestra aptitud de cada individuo. Aplicar elitismo, eso es opcional. Si ustedes quieren, pueden aplicar elitismo además de aplicar la selección. Antes de aplicar selección, podemos agarrar las 5 mejores
opciones de toda mi población y las vamos a pasar a la siguiente generación. Eso ya es cuestión del que va a tomar decisiones. Pueden decir que sea un 10% de mi población va a pasar las mejores, un 5% o la que ustedes decidan. Y luego, después de aplicar el elitismo, podemos aplicar la selección, donde va a ser por torneo, de estar comparando parejas de soluciones. Después implementamos la cruza, la mutación, y después generamos ahora sí nuestra nueva generación, ahora sí que valga la redundancia, y después nos preguntamos si el criterio de parada se cumplió. Si no se ha cumplido, evaluamos y volvemos a lo mismo. Y si no, terminamos. El óptimo va a ser la mejor de la última generación. Entonces, así es como funciona el algoritmo genético. ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a aplicarlo al problema de la mochila. Como les había dicho, tenemos N artículos, una capacidad que es B, tenemos cierto peso, cierta utilidad. En mi programa, que lo hice en Python, siempre manejé 50 individuos por cada una de las generaciones. Vamos a ocupar el método de selección de torneo, que es comparar parejas de soluciones. La probabilidad de cruzamiento lo vamos a dejar en 0.8 y la probabilidad de mutación 0.01. Casi siempre esa probabilidad de mutación siempre es muy baja, porque si se fijan es mucho el cambio que hacemos con respecto a las soluciones. Como que es más abierto a tener un cruzamiento que una mutación. Entonces, tomando en cuenta esos datos, vamos a correr el algoritmo, que aquí solamente lo hice como por una iteración, porque sí es un poquito largo, pero ya programándolo está muy, muy rápido. Entonces, ahí tenemos nuestros datos, utilidades y pesos. Nuestra población inicial la manejé solamente de 10 elementos. Entonces, evaluamos en nuestra Z para tener la aptitud de cada elemento, de cada individuo. Y yo sí apliqué elitismo. El elitismo fue sobre 5 individuos. Entonces, ustedes me dirán, pues es la mitad de la población, pero ahorita le vamos a aplicar la cruza y ya no va a ser tan la mitad de la población. Las que están marcadas con rojo son las mejores. ¿Sí están de acuerdo? Y son las que vamos a pasar, todavía estamos en la primera generación, vamos a pasarlas en las últimas 5 entradas, 895, 853, etcétera. Y también son las últimas 5 arreglos binarios. Y luego empezamos con el torneo. Empezamos a comparar las 2 primeras y la mejor, el 548, es la que sobrevive. Luego las 2 siguientes, el 895 es el que sobrevive. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces vamos a aplicar torneo? Tantas como sean necesarias para seguir con nuestros 10 individuos en el siguiente paso. Siempre vamos a estar con 10, 10 y 10. Ya que tenemos ahora sí todos nuestros individuos seleccionados, si se fijan, aquí teníamos un menos 3.725. ¿Qué creen que sea eso? Porque si se fijan en las utilidades, todas son positivas. ¿Por qué creen que tengamos un menos 3.725? Que está en una zona no factible. Exacto. Cuando estamos fuera de la región factible, regularmente penalizamos en la función objetivo, para que justamente cuando apliquemos el criterio de selección, pues esas soluciones no las tomemos en cuenta y no pasen a nuestra selección. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esa es una forma en que los heurísticos manejan las restricciones, penalizando cuando no se cumplan. Entonces, ya, todo este procedimiento apenas fue para mi solución inicial. Tenemos nuestro primer conjunto de individuos, sacamos su aptitud, los escogemos y a partir de aquí empezamos a ver si cruzamos o no cruzamos. Y entonces decimos, aplicamos nuestros operadores genéticos, generamos un número aleatorio. Y fue un 0.747, que es menor a nuestro 0.8, lo cual quiere decir que sí vamos a cruzar. Entonces agarramos nuestras 2 primeras soluciones, generamos otro número aleatorio y me dicen que es el 5. Entonces a partir de la entrada 5, simplemente cambiamos las colas y generamos las nuevas soluciones. Esas 2 nuevas soluciones volvemos a aplicar otro número aleatorio para ver si aparte le vamos a meter la mutación. Pero como el número, ahí sí es muy poco probable que se genere ese número, resulta que no lo vamos a mutar. Entonces quiere decir que esos 2 hijos pasan a la siguiente generación y así sucesivamente. ¿Sí? Así vamos a ir generando números aleatorios para ver si la siguiente solución se va a cruzar, si no se va a mutar y si no pasa, tal cual está. Entonces, así es como pasaron todas nuestras soluciones. Estas de aquí. Y si se fijan, cuando nosotros ya aplicamos el método de selección o elitismo, si se fijan, el valor de las funciones objetivo como que ya se van juntando, como que ya no son tan malos como las anteriores que teníamos un menos 3.000 y cacho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Otra vez aplicar elitismo para ir pasando las mejores y así sucesivamente.
Si se fijan aquí el mejor valor y solamente teniendo una sola iteración, ¿cuál fue? 898. El óptimo es 900. Entonces, en una sola iteración, solamente está a 2 unidades del óptimo. Es una buena aproximación. ¿Y cuántos vecinos generamos? Pues solamente si lo vemos contándolo, son 10, porque fue nuestra solución inicial y apenas pasamos a la siguiente generación. Y estamos hablando de un problema de 8 artículos, que serían 2 a la 8 alternativas que tendríamos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues ya está bastante, no sé si se les hizo sencillo el algoritmo de entender, más o menos, porque en sí el objetivo es este, resumiendo los pasos. Empezamos con una población inicial. De ahí seleccionamos a los que yo quiero que pasen a la siguiente generación. Después decimos, aplicamos cruzamiento o aplicamos mutación. De esos dos operadores me generan la primera generación, así valga la redundancia, me van a dar la primera generación y volvemos a aplicar selección, volvemos a aplicar cruza, volvemos a aplicar mutación para poder generar la tercera generación. Y así empezamos a agarrar las mejores y poco a poco, cuando vayan aumentando nuestras iteraciones, aquí ya van a estar tan cerca todas de 900 y si no es que ya casi todas van a estar en 900. Resultados. Bueno, pues yo lo apliqué solamente a esas instancias que están muy chiquitas. Hay otra que apliqué y ahorita les voy a decir cuál fue. Pero de esas instancias que son 5 artículos, 6 artículos, 7 y 8 artículos, todas en algún momento llegó a la óptima. Hice varias corridas, teniendo 50 generaciones, 100 generaciones o 500 generaciones. Pero aquí sí, en una de mis conclusiones, y ahorita se las voy a dar, es que si se fijan, como que no importa mucho cuántas generaciones son las que vamos a dar. Casi siempre es el mismo número de veces que caemos en el óptimo global. Y cuando caemos en el óptimo local, casi siempre también es lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque es un problema combinatorio. Y entonces cuando nosotros empezamos a cruzar, no es que estemos tan cerca del óptimo, porque nos estamos moviendo a veces bastante. Entonces ese es el problema de los combinatorios. Cuando generamos vecinos, no siempre vamos a estar cerca del que estábamos. A veces nos vamos a alejar bastante. Y esta es la instancia más grande con la que lo he probado, todavía no he probado más, hasta 24 artículos, pero son cantidades enormes. El óptimo son 13.549.094, el óptimo global, el óptimo general. Pero mediante este algoritmo, nosotros pudimos llegar a un 13.509.264. Cuando nosotros generábamos 10 generaciones, y en la corrida 71 fue cuando tuvimos ese resultado. Que cuando hacemos lo de la efectividad de nuestro algoritmo llega a un 99.7% de efectividad. Que si lo comparamos, pues es bastante, ¿no? 40.000 con respecto al óptimo. Pero con respecto a números, como son números bastante grandes, me genera un 99.7% de efectividad. Pero de 24 artículos, estábamos hablando de 17 millones de alternativas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues muchos dicen, es bueno, 99.7 es aceptable, ¿no? Pero eso ya es cuestión del tomador de decisiones, qué tan aceptable sea para ustedes ese 99.7, ¿no? Entonces, como conclusión es lo que les decía, la efectividad de los algoritmos genéticos van en función de la población inicial, porque todo depende de la población inicial. Si empezamos con una buena población inicial, a lo mejor rápido llegamos a nuestro óptimo, ¿no? A pesar de que empecemos a meterle el cruzamiento o la mutación. Pero en muchos casos las generaciones no es un factor determinante, porque a veces con 5 generaciones ya llegamos al óptimo, a veces con 20 generaciones ya llegamos al óptimo, pero como son problemas combinatorios, lo que yo les decía, en cada iteración que tenemos de un valor aceptable, al realizar la cruza o la mutación, vamos a recombinar bastantes veces. Y entonces, esos cambios que estamos generando, lo que nos provoca es que nos alejemos del vecino en vez de acercarnos. Entonces, eso genera que nos movamos bastante cuando estamos hablando de los problemas combinatorios. Cuando hablamos de problemas con variables continuas, ahí sí, bien rápido llegan al óptimo. ¿Por qué? Porque las vecindades simplemente son intervalos y entonces ustedes saben qué tanto se mueven del vecino donde ustedes veían que estaba mejor ubicado. Y entonces es mucho más rápido llegar con variables continuas que cuando tenemos variables discretas. Y ya, lo único que les pongo ahí es que el tiempo de ejecución es relativamente rápido porque son segundos lo que se tarda para llegar al óptimo de 7 artículos en
En 9 segundos me imprimió el óptimo. Cuando hablamos del de 24, yo creo que serán unos 12 segundos. No se tarda demasiado en generar todo eso y todas las comparaciones. Entonces es bastante rápido. Y lo bueno de estos algoritmos es que en muchos casos sí nos lleva al óptimo. Todo depende de la instancia. Si son instancias muy grandes, ahí es donde entra lo de la efectividad. ¿Qué tanto porcentaje tenemos de la efectividad de nuestro algoritmo? Y pues ya, eso sería todo. No sé si me fui muy rápido o entendimos más o menos los pasos generales del problema del algoritmo genético. ¿Más o menos? ¿Les gustó? A mí me encantó. A mí me encantó porque después de ir con los problemas, los algoritmos exactos, que es ramificación y acotamiento, estamos hablando de generar demasiadas soluciones, ir probando y probando y probando y probando y nos tardamos bastante. Si el genético lo logramos programar, rápido te llega a la solución. Rapidísimo. Es una buena opción para los problemas combinatorios y también para los que tienen variables continuas. Es bonita y como se los digo, lo que tienen este tipo de problemas, o algoritmos más bien, es que son fáciles de entender el algoritmo. Ya nada más es cuestión de identificar bien los datos de su problema, porque para cada problema, pues cada vecindad va a ser diferente, o ustedes van a aplicar un cruzamiento diferente, etcétera. Entonces, lo pueden adaptar a su problema para tener una buena solución en un tiempo pues relativamente bueno. ¿Tenemos dudas? ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, en el cruzamiento, ¿cómo afecta la efectividad del algoritmo? O sea, dijo como que había un cruzamiento en el que solo necesitaba un aleatorio y no necesitaba otro. Bueno, lo que les comentaba es que cuando nosotros empezamos a meter lo de los operadores genéticos, que es cuando empezamos a meter los operadores genéticos, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Que no estemos enfocados en una sola región, sino que nos abramos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de cambios con respecto a las colas, si se fijan, aquí generamos otras dos soluciones totalmente diferentes. Y entonces con eso lo que están haciendo es moverse a otra región que a lo mejor no habías explorado. Eso es lo que estamos haciendo. Si tú le aplicas 2, que creo que esa era la pregunta, si le aplicas 2, el cambio va a ser a lo mejor menor que aplicarle toda la cola. Pero imagínate, si tu número aleatorio, en vez de haber sido 3, hubiera sido 7, pues solamente el cambio sería la última, que también podría ser como si hubiera sido generado nada más con 2 valores y solamente cambian esos 2. Entonces, no hay mucho cambio entre una y otra. El único objetivo del cruzamiento es que te puedas mover a otro punto de la región factible diferente al que ya habías inspeccionado. ¿Sí? Entonces son muy parecidos. La otra es, ¿cómo se cruzan? O sea, ¿los cruzas, pasan los padres y los hijos? No, solo los hijos, solo los hijos. ¿Cómo escoges quiénes cruzan? Eso puede ser de tu forma de cómo vas a tomar decisiones. Por ejemplo, yo empecé con mi primer elemento. El primer elemento de toda mi población, tu primer solución, generas tu número aleatorio para ver si lo vas a cruzar. Si es un sí, entonces el siguiente va a ser el otro padre y vas a generar tus 2 números, tus 2 nuevas soluciones. Y así te vas a pasar al siguiente. Ya no sería el segundo, sino sería el tercero, porque los 2 primeros ya se cruzaron. Y entonces ya te pasas a la tercera y vuelves a generar tu número aleatorio para saber si vas a cruzar. Y si dices sí cruzo, entonces agarras la otra solución para cruzar. Y si no, para la tercera generas otro número aleatorio para ver si cruzas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Qué tanto afectaría en cuestiones de encontrar como la solución más aproximada? Porque, por ejemplo, tú le metiste torneo. Sí. Yo hace mucho lo traté de programar y yo le metí como generar un número y a partir de ese número decidir si simplemente pasaban como por elitismo o por torneo. Entonces llegaba un punto en el que lo hice con varios artículos y por ejemplo en 7 artículos, 10 artículos llegaba muy rápido al óptimo, bastante rápido. Y de hecho sí llegaba al óptimo, no era que, bueno, también por cuestiones de cómo lo programé seguramente, sí le pegaba al óptimo. En otros más grandes llegaba un punto en el que inclusive se alejaba totalmente, o sea, con las penalizaciones en las regiones no factibles, llegaba un punto en el que sí a veces
inclusive me quedaba en una región factible y me daba un óptimo negativo, pues. Entonces, Pero lo que me preguntaste fue cómo decidir si pasaba tal cual tu solución o le aplicabas la selección de torneo. ¿Qué otras formas habría si no eligiéramos torneo? Existe otra que se le dice de la ruleta, que es generar como probabilidades acumuladas, donde vamos a evaluar todas nuestras soluciones para sacar su aptitud de cada una de ellas y como generar justamente tus rangos entre dónde y dónde, de 0 a tanto, tantas soluciones, de tanto a tanto, tantas soluciones, y generar todas sus probabilidades acumuladas. Y como que girar esa ruleta para decir si entra o no entra esa solución de la cual tú estás hablando. Entonces, a veces dicen que ese método no les gustaba porque obviamente que le vas a dar más probabilidad a las mejores y entonces como que te vas a estar enfocando hacia las mejores soluciones siempre y siempre hay que estar abierto a que también las peores puedan pasar. Por eso muchos dicen y se convencen en que el torneo es mejor que el de la ruleta. ¿No hay manera de en un mismo código combinar las los dos? criterios? Pues yo creo que sí, aunque el de la ruleta casi siempre te va a dar a que vas a tener mayor probabilidad de que sea buena la solución la que va a pasar. Y lo que les explicaba del torneo es que a veces puedes comparar dos soluciones muy malas y de las malas vas a pasar la menos peor, ¿no? Y con eso ya estás abriendo tu espacio de búsqueda a que no siempre vas a tener las buenas, perdón. ¿Sí? Yo también lo que estaba pensando hace rato era de que no solo cambiar las colas, sino cambiar, o sea, al principio, que puede ser que nos aporte un poco más de información, porque veo que las colas sí es como mucha más información. Bueno, aquí porque nuestro número fue pequeño, ¿no? El número aleatorio que generamos, pero bien pudo haber sido el 6 o el 7 y casi toda la información anterior se va a pasar tal cual. Y hasta el final mencionó algo sobre que los valores en la función objetivo ya se parecían mucho. Sí. También podríamos tener como esto, Acá. como que esa fuera nuestra comparativa, comparar también las Sí. funciones y ver si ellas. E incluso también eso puede ser tu punto de parada, donde digas, si ya todos son el mismo, entonces ese ya es tu óptimo, ya no tienes más de dónde salir. Entonces ese criterio de parada lo ponen ustedes, puede ser número de generaciones, el cambio en Z, si ya no tiene ningún cambio, entonces para ustedes ya es parar el algoritmo. Entonces por eso es que estos algoritmos a veces, muchos dicen que no tienen muy buena base teórica, porque tiene mucho de dónde cambiar. O sea, cada uno puede formularlo de manera diferente. Puedes ponerle una probabilidad diferente al cruzamiento, una probabilidad diferente a la mutación. Como tú dices, el criterio de parada tú lo puedes poner de esa forma y entonces a lo mejor cada quien va a tener diferentes resultados. Y por eso, no sé si ustedes han visto, hay demasiados artículos donde dicen mejor cota para tal algoritmo o mejor algoritmo tal para tal problema. Entonces poco a poco van mejorando porque justamente van cambiando ese tipo de datos. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No? Bueno, pues espero que les haya gustado, les haya interesado este algoritmo genético y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Analí. Nos No, ¿de vemos qué? dentro de 15 días, que ya será la última plática. Y luego les digo de qué.